cuando uno mira después de la revolución industrial, las últimas 3 etapas del desarrollo industrial han venido de los años 90 para acá, es decir, muy cerca de la realidad que vivimos hoy, finales del siglo XX, principio del siglo XXI. Es decir, que con la entrada de la Internet y tener un medio y un mecanismo masivo de intercambio de información, de interconexión y de poder romper barreras geográficas, físicas a través del mundo digital, pues se ha ido acelerando el desarrollo de nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos elementos que están basados en el poder de la Internet y en el poder del transistor de los microprocesadores y la velocidad y capacidad de cómputo. Hasta el mundo que llegamos a la industria 4.0, donde tenemos un mundo que vive, si se quiere, en el éter, más allá de lo físico que podemos tocar todos los días, pues están todos los datos y la información que reside en grandes granjas de servidores que nadie sabe dónde está, que son redundantes, pero que sin embargo con un clic de un botón podemos accesar y podemos procesar haciendo las preguntas, por ejemplo, con grandes mecanismos y algoritmos sofisticados como lo que se conoce como la herramienta Watson de IBM y otras tantas que son para analizar una gran cantidad de datos y podernos dar correlaciones y presentarnos aprendizajes que antes no habíamos visto. Y en ese camino, pues más allá de hacerse tecnológicamente muy rápido, otra de las cosas que ocurre es que cada vez eh, recibe una primacía más importante para las empresas y las organizaciones, entender que las empresas y las organizaciones tienen que empezar a tener un carácter, tienen que forjar relaciones, ya no es simplemente a través de productos, sino a través de lo que piensan, de las cosas que las motivan, de por qué hacen lo que hacen y convertirse en empresas que son marcas humanas en contacto con las otras personas. Jorge Luis, ¿algo que agregar? No, 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 adelante, muy bien. Listo. Entonces, ayer comentábamos también, hoy en día todo el mundo conoce la lógica de este acrónimo de VICA o VUCA en inglés, que son todas aquellas cosas que hacen nuestra vida fenomenalmente interesante, pero a la misma vez extremadamente retadora, que es la existencia y la variabilidad que aunque no querramos existe, y es que las cosas no son deterministas, las cosas no pasan siempre igual, son eventos probabilísticos y la probabilidad para algunas cosas es mayor que otras. En el peor de los casos, pues ponga usted la pandemia que tenemos ahora, que en algunos casos algunas personas lo describen como un cisne negro, término acuñado por Nassim Taleb, cuando habla de aquellos eventos probabilísticos de muy baja probabilidad, pero que tienen un efecto negativo o positivo extremadamente potente y tienden a ser de carácter exponencial. A pesar de que él dice que esta pandemia fue un cisne blanco porque la vimos venir y aún así no reaccionamos rápido a tiempo, pero tiene que ver con la variabilidad, que no todo siempre es igual, sino que está sujeto a probabilidad. Lo otro es la incertidumbre de cosas que no sabemos, y realmente desde el punto de vista del conocimiento es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, y nuestro desarrollo del conocimiento, pues prácticamente, si uno mira la historia de la humanidad, en los primeros 10.000 años aprendimos muy pocas cosas y la velocidad a la que nos movíamos como civilización, pues iba muy gradualmente, hasta que irrumpe la revolución industrial, donde ya vamos a mirar que la velocidad cambió, por lo tanto nos hacemos obsoletos todos los días y es un esfuerzo grande tratar de mantenernos actuales. Lo otro es la complejidad, con la interconexión y la información que se produce a una velocidad pavorosa, no somos capaces de asimilar todo. Entonces, el tiempo y la velocidad de todo lo que está pasando, somos capaces de retener o de tocar un alfiler, si se quiere, de toda la información que hay. Y por último, la ambigüedad que eso produce. Cuando estamos sujetos a todas estas cosas, no estamos ciertos o claros de que puede ser una u otra cosa, y lo que nos está diciendo que hay inconsistencia que no conocemos bien o que no entendemos. Y es parte, creo yo, de nuestra ignorancia acerca de cómo funciona el mundo. Para rematar, ayer también decíamos que
como si esto no fuera suficiente, hoy en día la pandemia muy rápidamente nos dejó demostrado que esto está multiplicado a la N. Vivimos en un mundo que se comporta no gradualmente ni aritméticamente, sino que hoy en día, dada la tecnología y la interconexión, vamos a velocidad exponencial. Y los seres humanos no estamos capacitados para entender muy rápidamente, nos cuesta, tenemos que hacer práctica para entender lo que significa el mundo exponencial. Y para añadirle otro poco más de picante a la cosa, pues nuestra propuesta, la nuestra, es que todas estas cosas están interconectadas entre sí y además se alimentan. Por lo tanto, quiere decir que el solo hecho que haya variabilidad no es suficiente, la complejidad es por la interconexión. Cuando uno tiene partes y piezas de un sistema con variabilidad y además interconectados entre sí, se dan fenómenos de dependencia que a veces no sabemos manejar. Y eso es parte de lo que vamos a estar mirando hoy. Además de la incertidumbre que se produce con no saber y la ambigüedad, nuevamente, de no tener una forma clara de poder predecir o determinar cuál es la mejor decisión en un momento dado. Este nuevo milenio en el que estamos viviendo, pues lo podemos describir mejor con la metáfora o el símil que hace Paul Valery. Dice, antes el destino era un juego de naipes, honesto, donde las cartas seguían convenciones y reglas establecidas, con un número limitado de cartas y valores. Ahora el jugador se da cuenta, para su sorpresa, que su futuro contiene una mano con cartas que nunca antes ha visto y que las reglas del juego están cambiando con cada jugada. Si había un momento donde tenemos que ser extremadamente ágiles en percibir, pensar y reaccionar, es hoy. También mostrábamos ayer esta curva que ilustra la historia de la humanidad desde el punto de vista de la productividad medido en Producto Interno Bruto de la economía. Y si uno se da cuenta, nuevamente, en los últimos 200 años hemos sido capaces de crear un crecimiento que prácticamente viene de cero y ha llegado a ser por encima de 100 trillones de dólares en producción de valor económico. Hoy en día es mucho más, solamente la economía de Estados Unidos y de China, si uno la suma, supera más de 250 trillones de dólares, obviamente trillones medido con la nomenclatura americana. Y lo que decíamos con esto es que realmente nos lleva a sentirnos que estamos despegando en un cohete al espacio exterior. Es como si nos hubieran convertido en astronautas y ponen todo el impulso del combustible y la propulsión a chorro para sacarnos del poder y de la atracción de la gravedad para llevarnos al espacio sideral. Y esa es la velocidad a la que nos andamos moviendo todos los días. Entonces, no es raro que nos sintamos con angustia, con incertidumbre, sujeto a esta complejidad y variabilidad. En nuestros países, sí, Joe, por favor. No, pero termina la idea y después entro, tranquilo, en lo de nuestros países Ok, y ya. sí. Y pues obviamente si uno examina nuestros países, estamos en una situación similar, vamos a una tasa exponencial diferente, es decir, la curva nuestra empieza distinto, estamos en un nivel de desarrollo distinto, pero gracias a la interconexión, fíjense que ya todos nuestros países están en una ascendente vertical de productividad. Lo que pasa es que año a año nos dicen, no, cuánto lo siento, usted este año va a crecer no más allá del 3% o no más allá del 1,5%. Pero para que tengan una idea, un país que crece al 3% del PIB interanual, cada generación duplica el estándar de vida. Es decir, vivimos mejor, tenemos mejores condiciones de vida, hay menos pobreza, hay más expectativa de vida. En una generación que son apenas 25, 30 años. ¿Ya? Adelante, Joe. No, que para introducir con esto un corolario ahora que ya vamos a empezar a hablar de cómo dirigir los negocios en el entorno actual, el corolario es que la palabra, y nos puso un curso acelerado con esta pandemia, es adaptabilidad y las organizaciones y personas que mejor se adaptan serán aquellas que tienen la mayor flexibilidad y agilidad para en sus estructuras, en sus maneras, en sus paradigmas, para cambiarlos y para probar cosas nuevas
de cara a esos retos que van cambiando, más que apegarse al pasado y a tratar de explicar por qué el presente no es como fue ayer, es simplemente pensar en qué oportunidades todos los días se abren y construye y adapta la organización con alta flexibilidad. El corolario es adaptabilidad igual a flexibilidad. Gracias, John. También mirando empresas en Colombia, y esto es solamente una representación gráfica de lo que vemos nosotros en nuestra experiencia trabajando con empresas en América Latina en general, y en Colombia se repite la historia. En los últimos años, partiendo de la crisis subprime del 2008, después la del 2011 y ahora la del 2020, vemos exactamente lo mismo, donde la mayoría de las compañías están con una tendencia que es muy difícil hacer crecer las ventas, y aquellas que están creciendo lo hacen a costa de incrementar el gasto. Por lo tanto, la rentabilidad y la productividad en generar más utilidad está cada vez más castigada. Y no es porque no tengan buenos gerentes, ¿sí? Los gerentes han sido capaces y las empresas se han ido desarrollando, creciendo, y hay empresas que son insignia de la industria colombiana y de la industria latina, cómo participan hoy en día en el mercado mundial. Sin embargo, si queremos que el país y nuestras sociedades sean productivas y mejoremos la calidad de vida, claramente necesitamos en este mundo hiperinterconectado cambiar el modo de operación. No podemos seguir resolviendo y manejando las cosas de la misma manera que como lo hacíamos antes. Y basado en esto, pues nuevamente tomando algunos conceptos de la innovación disruptiva, lo que estamos diciendo con esto es que la realidad nos está llevando a examinar cosas diferentes, porque la misma naturaleza nos está irrumpiendo y destruyendo la lógica con la que veníamos operando. La historia que traíamos, los patrones de consumo, los patrones de intercambio comercial, la lógica de qué era más importante y qué no, las aspiraciones de las personas, se revuelven y se resquebrajan esas pirámides valóricas cuando ocurren cosas como esta. Y si miramos el concepto de innovación disruptiva, pues Christensen nos enseña varias cosas. Primero, que todo el mundo está tratando de entender con datos y números qué es lo que está pasando y para dónde vamos, para tratar de entender cuál es la mejor ruta. Los datos son creados por nosotros y solo muestran el pasado. La única manera, o hay una otra manera, de poder decidir y tomar mejores decisiones cara al futuro. Y con el grado de incertidumbre que tenemos hoy, no puede ser mirando datos del pasado. Esa historia perdió relevancia y validez. Adicionalmente a eso, Christensen señala algo con lo que estamos de acuerdo, es que en los últimos 50 años en las escuelas de negocio les hemos enseñado y exigido a nuestros alumnos, los hoy gerentes, directores de empresas, cosas que no tienen toda la validez y tienen un alto grado de error. Que la mejor manera de gestionar es con datos y números. Y nuevamente, si los números nos hacen mirar al pasado, es asumir que lo que en el pasado se cumplió, en el futuro se va a volver a cumplir. Y eso tiene que ver con los pronósticos, y sabemos una cosa exacta de los pronósticos, y es que nunca o casi nunca se cumple. ¿Cómo hacemos para gestionar? Para eso necesitamos entender la realidad, y los gerentes necesitan basarse en buenas teorías. A la teoría en el sentido de la ciencia, no del el significado coloquial que le damos, que cuando algo es teórico es aburrido, es etéreo, es irrelevante, no es práctico. No, en la ciencia la teoría es precisamente lo que nos ha llevado a esta revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque nos permite predecir. Se trata de un conjunto de reglas y relaciones causa-efecto que nos permiten predecir con alto grado de certeza el resultado que podemos conseguir. Y en innovación y disrupción quedó claro que el problema es que los gerentes no sabían cómo cambiar sus teorías cuando la empresa deja de crecer a la velocidad que venía creciendo o enfrenta problemas en la realidad. Y esos paradigmas, ante las nuevas realidades que tuvieron que confrontar, dejan de ser válidos. Y ahí es donde tenemos que mirar. Como ejemplo práctico, también lo hicimos ayer, lo repetimos hoy, esto es muy fácil de hacer y es para representar el reto que tenemos y por qué decimos que no es tan fácil cambiar nuestra manera de pensar. Pero los animo a que es la salida. Como decía Jorge Luis,
la adaptabilidad, la flexibilidad cognitiva es el secreto de donde necesitamos apelar para salir adelante de aquí en adelante, y si lo estábamos haciendo antes, mucho mejor. Estas dos líneas tienen exactamente la misma longitud y son paralelas. No hay desviación de ángulo. ¿Sí? Y cuando ustedes la miran y yo les pregunto, listo, estas líneas son paralelas y tienen la misma longitud, tienen la misma magnitud, la respuesta que espero es que sí, que todos la vean tal y cual como están hechas. Basta que yo haga un cambio para que esa percepción se altere. Y si el ejercicio funciona bien, ustedes deberían estar viendo ahora que ambas líneas paralelas tienen longitudes diferentes. Lo único que hemos hecho es colocar otras líneas al final de cada una de las líneas paralelas para alterar nuestra percepción. Es decir, que nuestra percepción como persona está sujeta a sesgo. Es decir, que tenemos errores neuronales de cómo trabaja nuestro cerebro y que nos hacen percibir cosas distintas a la realidad que son. Y en este caso, ustedes saben que son paralelas, saben que las líneas son exactamente de igual magnitud y longitud, pero aún así el cerebro les está mostrando que tienen longitud diferente. Y eso es lo mismo que pasa con los paradigmas. Entonces tenemos que tener cuidado y ser disciplinados en entender que tenemos sesgo y que nuestra percepción no siempre está reflejando la realidad. Por eso es que necesitamos buenas teorías que nos ayuden a explicar y a entender cómo funciona la realidad, aun cuando ha cambiado. Esto es simplemente para mostrarles un análisis que hizo el doctor Goldratt hace muchos años atrás para entender cuál es el reto que tienen las organizaciones. Perdonen la animación que no la terminé de hacer, pero van a aparecer cajitas y las vamos leyendo juntos. Un poco, introducir ahí que esta Sí, es una de las herramientas para, de las herramientas que se proveen para afrontar los retos y analizar los problemas que se nos enfrentan en estos entornos. Esta es una de las herramientas que nosotros usamos y enseñamos a usar para tratar de entender la causalidad en los problemas y llegar al foco. exacto. Y lo que van a ver acá es lo que denominamos un árbol que describe una realidad actual en una organización, específicamente con lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, y está diagramado en forma de causa-efecto. Es decir, hay cosas que son básicas, fundamentales, hechos de la realidad, y cuando estos existen, generan una serie de consecuencias. Entonces lo voy a ir leyendo rápido, lo voy a ir armando, y ahí vamos validando si lo que estamos entendiendo desde el punto de vista de causa-efecto en una organización tiene sentido. Y eso también nos abre la oportunidad de ver por qué necesitamos cambiar cosas de la manera como gestionamos la transformación. En primer lugar, el número 10 dice, los medidores de muchas organizaciones son erróneos. Medidores me refiero a indicadores de desempeño o indicadores con el que a uno lo están midiendo para saber si uno está haciendo bien su trabajo o no. Y además de eso, el 15, a las personas se les recompensa de acuerdo al desempeño en relación a los medidores. Si los medidores de muchas organizaciones son erróneos y a las personas se les recompensa de acuerdo al desempeño en relación a los medidores, entonces, el número 20, las personas están forzadas a comportarse en línea con los medidores errados. Es decir, a pesar que las cosas no estén bien desde el punto de vista de las reglas del sistema, cosa que mencionábamos el día de ayer, las personas tienen que cumplir la tarea que se les encomendó y por lo tanto deben cumplir el indicador. Y muchas veces cuando las personas sienten frustración dentro de las empresas porque están haciendo algo que no parece tener sentido, se debe a esto. Adicionalmente, cuando los medidores de muchas organizaciones son erróneos y a las personas se les recompensa de acuerdo al desempeño en relación a los medidores, entonces 70, muchas personas son valoradas de forma relativamente arbitraria. Y si muchas personas son valoradas de forma relativamente arbitraria, entonces el 75, algunas personas se sienten subvaluadas, mientras que otras se sienten sobrevaluadas. Y el 75, si algunas personas se sienten subvaluadas mientras que otras se sienten sobrevaluadas, entonces 80, los movimientos, la política y arreglos escondidas son comunes dentro de las organizaciones. Y adicionalmente, 25, la intuición de las personas es muy poderosa. Y si la intuición de las personas es muy poderosa y las personas están forzadas a comportarse en línea
con los medidores errados, entonces el número 30, muchas veces las personas sienten que están siendo forzadas a actuar en contra del sentido común. Y si muchas veces las personas sienten que están siendo forzadas a actuar en contra del sentido común y el número 35, la satisfacción de hacer lo que tiene sentido es extremadamente importante, entonces, número 40, muchas veces las personas están muy frustradas. 40, si las personas muchas veces las personas están muy frustradas, y el 45, la frustración siempre busca un escape, y el 50, una forma común de liberar la frustración es culpar a otros, entonces el 60, la mentalidad de buscar y señalar culpables es muy común en las organizaciones. Y si muchas veces las personas están muy frustradas, eso en consecuencias generales puede llegar a convertirse en apatía. Y si algunas personas son apáticas y la mentalidad de buscar señalar culpables es muy común, perdón, si la mentalidad de señalar culpables es muy común y el 30, muchas veces las personas sienten que están siendo forzadas a actuar en contra del sentido común, entonces el 65, la mentalidad de cuidarse la espalda es prevaleciente, o la retaguardia. Eso es un dicho muy americano, pero es asegurarse que yo hago todo para que no me vaya a pasar nada mal a mí, así yo le cause daño a alguien más. 60, la mentalidad de buscar y señalar culpables es muy común, y el 55, algunas personas son apáticas, y si eso es así, ambas contribuyen al 80 a que las organizaciones sufran desconfianza entre los niveles jerárquicos y entre funciones que las componen. Y eso también es parte de la contribución que sucede cuando tengo que arrimar aquí las cámaras, los movimientos y la política de regla escondida son comunes y la mentalidad de cuidarse la espalda o la retaguardia es prevaleciente. Cuando eso ocurre, entonces las organizaciones sufren de desconfianza entre niveles jerárquicos y entre las funciones que la componen. Y como si eso no fuera poco, entonces cuando eso existe, eso realimenta, retroalimenta y crea un círculo vicioso con la costumbre de que los movimientos, la política de reglas escondidas sean comunes, con que la mentalidad de buscar y señalar culpables sea común y que la mentalidad de cuidarse la espalda es prevaleciente. Y eso es lo que hace que cree un ambiente extremadamente fértil para las malas relaciones, los desacuerdos, los conflictos y la baja productividad de las organizaciones. ¿Bien? ¿Algo, Joe? No, desarmonía, en una palabra. Desarmonía, exactamente. Medir la armonía es muy difícil, pero uno sabe si hay más o hay menos. ¿Sí? Bien. Si esta es la situación, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo vamos a salir de este terreno? ¿O Que hay que cambiar para dirigir una nueva Exactamente. organización. Claramente lo que estábamos diciendo, lo que decía Jorge Luis al principio, es que necesitamos con toda seguridad ser capaces de retar esos indicadores y esos medidores que estamos colocando, porque son los que nos están llevando a comportando de esa manera. Si se acuerda de la base del árbol lógico, dice que en muchas organizaciones los indicadores están errados. Sin embargo, doctor Goldred decía, dime cómo me mides y te diré cómo me voy a comportar. No me midas y no sabré ni tendré idea de qué hacer. Pero lo que presentamos acá es que no basta con entender que hay indicadores equivocados. ¿Por qué decimos que hay indicadores equivocados? La lógica de cómo se establecen proviene de acá. Primero, existe un paradigma que atesoramos como la forma en que el mundo funciona y creemos que es válida. Cuando ese paradigma es importante y creemos que es válido, lo convertimos en política para guiar a las personas a comportarse de la manera como nos interesa, asegurando el desempeño de la organización. Y cuando esa política se establece, obviamente necesitamos un medidor o indicador para controlar que la gente esté siguiéndolo y guiarlos en qué es lo que esperamos que hagan. Cuando eso se coloca, basado en esa política, entonces tenemos el comportamiento. Ahora, para darles un ejemplo de cuando las mejores intenciones basadas en un paradigma erróneo terminan generando un comportamiento no deseado y un efecto nocivo sobre el desempeño de la organización. Entonces, este ejemplo.
si yo creo y el paradigma está ampliamente difundido y es lo que consideramos correcto, que un recurso ocioso es un desperdicio, pregúntenle, por ejemplo, a un gerente de planta hoy en día qué le sucede cuando ve que hay una máquina que está parada, aunque no tenga trabajo, o un operador que está haciendo otra cosa o no está trabajando. O cuando viene el dueño de la compañía, entra en la oficina, normalmente todo el mundo inmediatamente corre a ponerse ocupado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si encuentra a alguien que en su percepción no es, diga, oiga, a este fulanito hay que buscarle trabajo? ¿O usted qué está haciendo que está ahí parado y no hace nada? ¿Sí? O sea, hay esa sensación de que si la gente no está absolutamente ocupada, estamos perdiendo plata. Si eso es así, creemos que eso es válido, entonces, ¿cuál es el siguiente elemento que ocurre? Pues obviamente la política se traduce en que todos los recursos tienen que estar sujetos a máxima utilización. Ese es el modo de operación de mi compañía. Todos los recursos tienen que estar altamente ocupados todo el tiempo que los tengo disponibles en la planta, en la oficina, en el proceso. ¿Qué indicador voy a utilizar? Pues lo de eficiencia, obviamente. Dígame de todo el tiempo disponible cuánto estuvo trabajando. O el OE si estamos hablando de productividad, ¿sí? Que es la disponibilidad efectiva de los equipos. ¿Y en qué tipo de comportamiento se traduce? En que así yo no tenga nada que hacer y sea una locura que yo me ponga a trabajar porque ya terminé lo que tengo que hacer, pues me busco trabajo para estar ocupado o para aumentar mi eficiencia. ¿Y eso en qué resulta? Que está todo el mundo activo, se necesite o no. Cuando hablamos de servicio, de proceso, operaciones, hay un incremento sustancial del inventario en proceso. Eso es lo que quiere decir el WIP. Por lo tanto, atrapamos capital de trabajo, atrapamos y alargamos el tiempo de respuesta de nuestro sistema a los requerimientos del mercado o clientes internos. Y por último, terminamos gastando mucha más plata de la que realmente necesitamos. El peor de los casos es que pensamos que no tenemos capacidad, porque está todo el mundo súper ocupado y apenas estamos entregando. Entonces todo el mundo dice, necesitamos crecer, hay que invertir, hay que meterle más plata. Y resulta que la mayoría de las veces proviene de esta lógica perversa por un paradigma que está errado y que tenemos que ser capaces de examinar cuándo es y cuándo no es válido. Importante allí, y hago un tema con las empresas familiares, que también hay otro paradigma o otra decisión que ocurre en empresas medianas y grandes, es que hay que reinvertir todo, ¿no? Entonces volvemos y reinvertimos en unos crecimientos y en esta misma lógica que nos dice Javier de como todo está lleno, entonces no nos saquemos utilidad porque tenemos que, dependiendo del tipo de compañía nuestra, si es comercial, más inventarios para crecer más bodegas para meter más inventarios, pero si por el otro lado es manufacturera, entonces son más máquinas para que tener más capacidad, pero una vez las tenemos, las llenamos sin necesidad que sean productos que vayamos a vender y eso hace más arriendos, más bodegas, más luz, y de manera indirecta estamos creciendo mucho más, pero no para plata que se va a volver flujo, sino plata que va a quedar atrapada en el sistema, como nos lo cuenta. Así es. Bien. Entonces, ayer también mencionamos la necesidad ya a nivel macro, que necesitamos cambiar la estructura y la forma como operan las organizaciones de comando y control, a involucrar y a empoderar a todas las personas y los colaboradores, los miembros de la organización. Es decir, tenemos que empezar a formar y a funcionar como una red neuronal, donde los proyectos que se van escogiendo y desarrollando nos permitan entonces empezar a migrar desde el punto de vista del relacionamiento y retando los paradigmas que hoy en día son los que han determinado cómo opera nuestro sistema y los límites que le hemos autoimpuesto hasta dónde podemos llegar en productividad y en agilidad para responder a la realidad. ¿Algo más, John? No, ayer nos hicieron una pregunta sobre esto, en las respuestas está de cómo pasar de una estructura a la otra, entonces les recomiendo ver la respuesta de la pregunta realizada el día de ayer. Exacto, Adelante, que ya decía Carolina que ya se envió. subió. Exacto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los retos claves? Pues una de las preguntas es,
qué habilidades se necesitan en esta era digital y descentralizada desde el punto de vista del liderazgo, qué retos hay para una organización en esta época, en esta era digital, por qué los líderes necesitan teoría y no pistas o generalidades para administrar y liderar las organizaciones. Y decimos que la tecnología no es el reto más grande en la transformación digital, es la estructura del diseño organizacional desde el punto de vista de entender a qué nos estamos refiriendo y de qué se trata estos paradigmas que hay que cambiar. Hablamos ayer también de las 10 competencias y habilidades que se requieren para los nuevos gerentes, los nuevos liderazgos, para poder trabajar en lo que demanda el mundo actual de la industria 4.0. Y también hacíamos referencia a lo que decía Christensen. Los MBAs y las escuelas de negocios se quedaron cortas porque si ustedes van y miran los programas educativos que hay, ninguno está tratando realmente de resolver este tipo de competencias, sino que seguimos entregando el conocimiento en silos segmentados por piezas y partes de forma funcional, ¿sí? No una mirada integral holística y desarrollando elementos de lo que la nueva realidad impone. Al final, el enfoque de la metodología que proponemos es tener procesos robustos que, basados en el pensamiento científico, nos permita comprender de forma global, holística, la organización, el sistema completo y las necesidades de cada stakeholder o involucrado y el negocio para definir una solución integral en un proceso de implementación confiable. ¿Qué elementos se necesitan? En resumen, visión sistémica, lógica de causa-efecto y el comportamiento humano como elemento primordial de que las herramientas nos tienen que ayudar a poder manejar e incluir dentro del análisis. ¿Yo iba a decir algo? No, adelante, adelante. Listo. Pero las cosas no son tan fáciles. Era para que se nos vayan despertando por si acaso, ¿sí? En realidad es una señal de alerta. Cuando vamos a tratar de cambiar y mejorar la gestión, el tema está en que existen lo que denominamos los 7 seductores. Esos 7 seductores son las respuestas usuales, convencionales, que normalmente tomamos para tratar de lidiar con la necesidad de arreglar un problema. Más dinero, le acabo de decir, cuando tenemos la sensación de que hay toda la capacidad la estamos utilizando porque partimos de la lógica de la eficiencia, pensamos que la única manera de poder vender más o hacer más es metiéndole más recursos. ¿Qué es lo que decimos? Cuidado, la fricción interna que tiene hoy en día tratando de que todo el mundo esté ocupado, siempre desperdicia capacidad. Busque las perturbaciones al flujo de desempeño y si limita la cantidad de trabajo que todo el mundo tiene que hacer porque no se necesita, empieza a encontrar capacidad que se puede revelar y utilizar para beneficio de más productividad. Otra de las cosas que normalmente ocurre, y hoy en día más todavía en el entorno 4.0, no, métale más tecnología a eso, pongamos el ERP, pongamos esto, pongamos el CRM, pongamos toda esta cantidad de herramientas porque hay que tenerlo. Nuestra recomendación y advertencia es, entienda primero qué es lo que está roto, cuál es el problema de fondo, solo entonces defina qué tecnología necesita cuando la necesite. Por otro lado, más reorganización. No, es que el departamento, necesitamos un departamento de servicio al cliente. Mire, un concepto fundamental y es retador y probablemente a alguien no le va a gustar lo que voy a decir, pero no importa, con todo respeto. ¿Sí? Eso me lo enseñaron en Colombia, con todo respeto. Muchas empresas forman el departamento de servicio al cliente. ¿Qué significa el departamento de servicio al cliente? Es el departamento que tiene que arreglar todos los chicharrones de por qué no cumplimos o por qué lo que entregamos no estaba bien. Es decir, que en lugar de haber hecho la tarea bien, cumplir nuestro compromiso con el mercado y haber entregado un producto completo, a tiempo, de buena calidad, con todas las especificaciones expectativas del cliente, como no hicimos eso, entonces lo que estamos haciendo es una demanda, atendiendo la demanda fallida. Como no fuimos buenos en entregar lo que se nos pidió o cumplir, entonces ahora tenemos que tener un departamento de servicio al cliente que más o menos nos saque las patas del barro. Entonces la reorganización no siempre es necesaria. De la misma manera, como le mencionamos antes, ¿sí?
El proceso de alguna manera es lo que está roto. Ese es el conflicto que uno tiene. Si podemos arreglar el proceso, podemos generar entonces valor dentro de la estructura existente. Más datos. Hoy en día también con la prevalencia de Big Data, con la capacidad de cómputo, hay que hacer 10.000 cantidades de análisis. Tenemos una cantidad de datos que están guardados en la nube. ¿Cómo que no los estamos revisando? Ojo, cuidado. Demasiados datos no solo generan confusión, son solo útiles cuando uno sabe cuál es la pregunta. Y además, cuidado también, porque todas las herramientas de inteligencia artificial, machine learning y data analytics o analítica de datos tienen una limitación. Recuérdense que son datos y estamos mirando para atrás. O sea que estamos tratando de adivinar las correlaciones que existen, aunque eso no nos asegura una relación causa-efecto. Más entrenamiento y comunicación. Muchas veces pensamos que esto es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque las personas no están haciendo lo que tienen que hacer. En vez de preguntarnos, ¿está nuestro sistema diseñado para dar los incentivos adecuados, los indicadores correctos y que le permitan a la gente decidir bien a la primera y que lo hagan de forma natural y simple? Un ejemplo de eso que pongo siempre es lo que los japoneses llaman, dentro de todas las herramientas del sistema de producción Toyota que se derivaron de ahí, el Poka-yoke. Cuando uno usa Poka-yoke significa hágalo de tal manera que la herramienta y el paso de acción que va a tomar el empleado, el operador, tiene solo una forma de hacerlo. Entonces uno coloca unos pistones, unas piezas, una forma de cómo encajar las dos piezas, la hembra y el macho, por ejemplo, en un herramental donde solo tiene una posición correcta. No hay forma de colocarlo mal. Lo que llaman los gringos foolproof, o sea, hechos para mí, a prueba de tontos. ¿Sí? El otro es más control, asignar culpa, ¿no? Y aquí usted puede iniciar el cambio en su área de influencia que catalizará cambios a lo largo de todo el sistema. ¿Sí? Y por último, más planeación estratégica. Las buenas ideas no fracasan en el diseño o la mayoría de las empresas tienen muy buenas ideas y buena intuición. El problema está en la ejecución, en el cómo lo vamos a llevar a la realidad. Entonces, estos son advertencias y alertas que hacemos que a pesar de que parecieran correctos, si uno no tiene claro la causa-efecto y cómo esto resuelve el problema medular, no, probablemente no es indicado. Y muchas organizaciones le meten mucha energía y mucha vitamina a esto y al final no terminan resolviendo el problema y genera frustración. Entonces, al final, ¿de qué se trata la transformación? Se trata de gestionar el cambio y la transición del estado actual al nuevo estadio que queremos desempeño de la organización. El árbol de realidad actual de la interacción entre los recursos y las personas que ocurre porque uno coloca reglas en el sistema que son obsoletas, inadecuadas por paradigmas errados, produce lo que denominamos los motores de la discordia. Y para eliminarlo, lo que queremos transformar esos motores de discordia en armonía. En un proceso de cambio y gestión, entonces, las fuentes de discordia, ¿cuáles son? Primero, de cada una de las personas que tenemos en la organización, no saber cuál es mi contribución o pensar que mi contribución no se reconoce. Segundo, no saber cómo los demás deben contribuir o pensar que su contribución se reconoce más o no suficiente. Tercero, conflictos inherentes sobre las reglas que contribuyen más y mejor a la meta de la compañía. Por ejemplo, cuando uno le dice a calidad, usted tiene que darme el mejor, o a compras, deme el mejor precio para que tengamos el costo más económico, más óptimo, más competitivo. Y eso a veces hace que compra salga a comprar materiales que son muy baratos, pero que tienen un efecto en producción. Y resulta que después metemos a calidad en un chicharrón, porque por andar comprando materia prima barata, tenemos que andar reprogramando, reproduciendo, repitiendo, reprocesando. Y por último, brecha sin resolver entre responsabilidad y autoridad. La razón por la que los gerentes están continuamente apagando incendios es porque hay alguien que puede hacer la tarea, pero no tiene la autoridad para finalizarla. Y esas desalineaciones, el doctor Goldratt hizo un análisis y descubrió que más o menos en todas las empresas, en los distintos niveles jerárquicos, hay más o menos alrededor de 7 desalineaciones como mínimo entre autoridad y responsabilidad. Entonces el árbol que les leímos antes
no parece descabellado. ¿Cómo hacemos para transformar esto en fuentes de armonía? Pues lo primero es que debe saber cada quien que está en la organización exactamente cómo debo contribuir y saber que mi contribución será reconocida. Saber que lo que estoy haciendo sí le está pegando al objetivo primordial de la organización. Segundo, saber exactamente cómo los demás contribuyen y saber que su contribución será reconocida. Tercero, que todas las reglas están alineadas con la meta de la compañía. Es decir, todos estos indicadores que no tengan esa generación de conflictos, sino que si yo sigo este indicador, va a contribuir a mí, saber qué es lo que estoy haciendo, a que el otro sepa por qué estoy haciendo esto y contribuye, y además que yo vea claramente y pueda explicar cómo esto está ayudando a generar el crecimiento, el resultado, la rentabilidad de la compañía. Cuarto, resolver las brechas entre autoridad y responsabilidad se identifican y se remueven de manera sistemática. Y quinto, los procesos y cultura de mejora continua están asimilados en la compañía. Para esto son las herramientas que proponemos de pensamiento científico, pero ya para la comunicación y la alineación. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Siguiendo la lógica de nuestros queridos amigos de Japón, el centro de la cultura japonesa se denomina Wa, y Wa se traduce en armonía. Por eso es que socialmente el país como Japón y algunos otros asiáticos son socialmente extremadamente colaborativos e integrados, porque la armonía es el valor principal. Y por lo tanto, las preguntas y los elementos que tenemos que ser capaces de contestar en este proceso de transformación es: ¿cuál es mi contribución de cada uno de nuestros miembros y pertenecientes a la organización? ¿Cuál es la contribución de mis pares? ¿Cuáles son los conflictos que queremos resolver? Eliminar la inercia como fuente de estancamiento y resolver las brechas de responsabilidad y autoridad. Si hago todas estas cosas que acabamos de mencionar, si yo puedo ahora conectar mi responsabilidad con el objetivo global y validar mi contribución, eso produce motivación, me da un sentido para lo que estoy en la organización. Si yo puedo entender y saber cómo es que mis pares contribuyen al objetivo de la organización y además entiendo por qué los necesitamos, entonces voy a querer colaborar, promueve la colaboración. Si el óptimo local de cada una de las áreas se resuelve y ya no genera conflictos, entonces tenemos la mejor sincronización, todos los indicadores alinean el mejor esfuerzo de todos los recursos. Y si la realidad cambia, como ahora, ¿cómo evitamos la inercia? Es decir, que tenemos que tener ciclos de retroalimentación frecuentes y actualización de los procesos, políticas y paradigmas. Y por último, si la responsabilidad y la autoridad están alineadas, ahora sí tenemos autonomía para que las personas puedan ejercer su mejor competencia y una delegación efectiva, saber hasta dónde pueden llegar. Y eso, todo esto genera armonía. Para eso necesitamos tener consenso. Todos los cambios tienen que ser consensuados. ¿Por qué? Porque hoy en día de comando y control ya no importa que yo diga esto se hace así y punto. Cada día más necesitamos ganarnos la colaboración de las personas que tenemos en la empresa. Traten de mandarle a sus hijos que hagan algo. Hoy en día tenemos que ser extremadamente persuasivos, ganarnos la confianza y el respeto y que quieran colaborarnos. Lo mismo que pasa en la casa, pasa en las empresas, en las industrias y en todos lados. Entonces, para poder cambiar de manera efectiva y asegurar que lo hacemos con respeto y entendemos y estamos caminando kilómetros en los zapatos del otro, tenemos que considerar lo que denominamos los 4 cuadrantes del cambio. Cuando estamos proponiendo cambiar, tenemos que entender que hay un tesoro, hay un beneficio que el otro aspira o puede o le interesa recibir. Pero también tenemos que entender que pedirle que cambie puede tener consecuencias negativas. Y si no somos capaces de paliarlas, eliminarlas o reducirlas, se dificulta el cambio. Y por último, cuando estamos tratando de cambiar cosas, hay elementos donde no cambiar tiene beneficio. No solamente evitar el negativo, sino que hay cosas que no queremos perder. Y en ese proceso, obviamente, tenemos que lidiar con lo que todo el mundo dice que son resistencia al cambio. Para eso tenemos una guía, que es esta herramienta, donde dice tenemos que ir eliminando cada capa o nivel uno por uno hasta que la respuesta esté dada y estemos en consenso. Tenemos que eliminar la percepción de que el problema no estamos de acuerdo en cuál es. Y eso significa, no tenemos problema o no estoy de acuerdo que ese es.
o el problema está fuera de mi control. Si estamos de acuerdo en el problema medular fundamental, para eso necesitamos tener herramientas de comunicación efectiva. La segunda es la dirección de la solución. O yo tengo una solución distinta o esa no resuelve todo el problema. Consenso sobre esa área. Y por último, para poder implementar, lo que tenemos que resolver es, me preocupan consecuencias negativas, de cómo hacemos para eliminarlas y los obstáculos, cosas que no sé, no entiendo o no tengo. Y por último, siempre está la pregunta que pueden ser barreras psicológicas, ¿qué pasará conmigo? ¿Realmente con mi día a día o lo que yo tengo que comprometer o hacer? En los principios que proponemos utilizar en la metodología y las herramientas está el de simplicidad, es decir, cambiar la percepción de que la realidad es compleja. Siempre hay pocas razones o pocos puntos de apalancamiento que nos ayudan. La armonía, evitar culpar. Dilemas, no aceptar los conflictos como hechos. Y el potencial, nunca pensar que nos lo sabemos todo. Finalmente, si queremos lograr la armonía y eliminar los motores de la discordia, al eliminar esos 4 obstáculos, lo que podemos hacer, entendiendo que sabemos cómo hacer la situación y verla con la simplicidad que tiene, eliminar los conflictos, siempre pensar en ganar ante los obstáculos y las dificultades y diatribas, y pensar con humildad de que toda situación puede ser mejorada. Cuando logramos desarrollar eso, logramos empezar a pensar con claridad. Nos da coraje para sobrellevar fracasos cuando nos equivocamos, buscar más oportunidades para practicar y hacerlo cada vez mejor y poder colaborar con las personas. Cuando eso se multiplica, tenemos éxito significativo y podemos llegar a tener una vida plena. Como ejemplo, este último video, y creo que aquí vamos a terminar. Soy mujer, soy fuerza y cumplo mis sueños con más capital. Soy mamá, soy emprendedora y cumplo mi sueño con más capital. Antes de iniciar con la implementación de TOC en Más Capital, teníamos demasiados problemas. Algunos de ellos son que teníamos demasiadas iniciativas abiertas al mismo tiempo, o proyectos como les llamábamos. También teníamos problemas de excesiva rotación de personal. Primero teníamos una inestabilidad operativa significativa, lo que nos llevaba a bajos niveles de recuperación en nuestra cartera. Hacíamos constantes cambios de políticas, lo que reducía la colaboración de las personas. Esto al final tenía muy preocupada a la directiva en aquel momento por saber cuál iba a ser el rumbo de la institución. Era un futuro incierto. Y estos problemas básicamente estaban concentrados, ahora que lo vemos ya más de lejos, en que faltaban sincronización de actividades. Teníamos diferentes temas abiertos a la vez y esto complicaba un poquito la generación de buenos resultados. Identificamos también que no era solamente la comunicación, nos faltaba la comunicación efectiva como tal, de tal manera de poder organizarnos bien. Un factor más que identificamos es que aún teniendo políticas, aún teniendo procesos, constantemente había excepción en estos y eso complicaba poder ejercer de manera correcta algunas actividades. Las 3 cosas más importantes que aprendimos con Grupo Goldratt fueron, en primera, entender la naturaleza sistémica de las organizaciones. Otro fue el aprendizaje de una filosofía de trabajo empoderante a nivel personal y organizacional. Y esta filosofía de trabajo al final se traduce en herramientas prácticas. No son solo conceptos, ideas, sino realmente se tiene una manera sistemática de cómo mejorar las cosas. Un punto importante era, si te concentras en el problema raíz y lo identificas, seguramente las soluciones van a ser potentes y van a impactar en todo el sistema. Trabajar con Grupo Goldratt nos ayudó a incorporar el enfoque sistémico a nuestra cultura organizacional. Dentro de ello, los cambios más importantes que hicimos fueron la parte de indicadores, que nos ayudó a alinear tanto los objetivos locales con los globales, y con esto obtuvimos mejores niveles de desempeño.
También nos permitió tener estabilidad y crecimiento al mismo tiempo. Generamos una ventaja competitiva que nos permite ser sostenibles en el mercado. También desarrollamos procesos de venta que nos permite acercar de mejor manera el producto a nuestros clientes. Son varios los aprendizajes que nos dio Grupo Goldratt, entre ellos ver a la empresa como un sistema, como un todo. También procesos de pensamiento que nos permiten identificar qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo causar el cambio. ¿Cuál es el resultado global que obtuvimos en números? Obtuvimos muy buenos resultados, tanto en crecimiento, ahora sí, ya en crecimiento sano de cartera, crecimiento de una cartera muy sana, pero también tuvimos una mejora sustancial en la retención de nuestro personal. Un primer resultado importante fue en las cargas de trabajo, una reducción importante del estrés que había en las sucursales, ese sentimiento de urgencia disminuyó muchísimo. Fue un resultado impresionante, diría yo, considerando que nuestra rotación de personal venía principalmente dada por esta sensación de estar trabajando y no llegar nunca a algún destino útil, ¿no? Pero lo más importante es que se vislumbró la viabilidad de la empresa en el largo plazo. Esto nos ayudó a mejorar nuestros resultados. Pasamos, por ejemplo, en la parte de cartera vencida, de una recuperación del 78% al 98%. El tiempo de entrega en los clientes se redujo de 21 días a 5 días. También hoy en día nuestro personal operativo sale en tiempo, ya no se prolongan las jornadas laborales. Los materiales también se entregan en tiempo. También los clientes nos reconocen como una empresa que brinda productos innovadores y que satisface las necesidades que ellos tienen. En los años que han seguido a la implementación, hemos aprendido a utilizar las herramientas para tomar mejores decisiones, para tener un enfoque científico y cuestionarnos día a día cómo estamos haciendo nuestro trabajo y retar nuestros propios paradigmas. Fueron muchos los aprendizajes con Grupo Goldratt, hay mucho que agradecer. Vale la pena realmente. Bien, yo creo que lo dejamos hasta acá, en aras del tiempo. Simplemente decir que como petición de la Cámara y en colaboración con la universidad, pues hemos desarrollado un programa in company que dura más o menos 3 días para poder entregar este tipo de herramientas y dar el primer paso en el desarrollo de estas habilidades y competencias. Al final lo que nos interesa es ayudarle a la gente a enfocarse en lo que es más importante, en lo que le va a permitir dar un salto en el desempeño. Entonces, sin más, ahí hay unas fuentes de más información si desean, va a estar en las memorias y nuestros datos de contacto. Entonces, Carolina, para que hagamos las preguntas, ya que estamos igual sobre la raya. Voy a lanzarles unas preguntas para que por favor nos las puedan contestar en vivo. Nos ayudarían mucho para nuestra toma de decisiones y mientras van contestando, yo creo que podemos ir adelantando un poco las preguntas y ahorita ya cuando vea suficientes votaciones, pues paro la encuesta y les agradezco mucho por su opinión. No sé si vamos. Hola. De repente se te fue la voz, Carolina. ¿Estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Ah, ya, ok. No, que fue el corte así, tu opinión. Ah, bueno, entonces bueno, vamos con las preguntas. Las preguntas. Sí. Listo. Entonces, tenemos en este momento 4 preguntas. Voy a empezar de las que cubren más general porque hay algunas específicas de sectores. Pero en general, Juliana nos pregunta cómo asegurar el cómo de la implementación de la estrategia para asegurar el éxito o minimizar los resultados no deseados. Javier, adelante. Vuélvamela a leer para estar seguro que le respondo lo más conciso posible. ¿Cómo Es que es asegurar, muy grande. cómo asegurar el cómo Okay. de la implementación de la estrategia para Okay. asegurar el éxito o minimizar Listo. el riesgo? Para asegurar el cómo, lo primero es que hay que validar que los elementos de solución que se definen realmente resuelven el problema medular y no solo síntomas. Para ejemplificar eso, es muy común que las empresas cuando tienen problemas, por ejemplo, de inventarios,
Entonces lanzan un proyecto de cadena de suministro, de logística, de reducción de inventario. O cuando tiene un problema de venta, entonces un tema comercial, y siempre empiezan a aparecer iniciativas como para cada dolor. Efectos negativos posibles que existen de ese cambio propuesto. Y segundo, cuáles son los obstáculos que vamos a tener para poderlo implementar. Y una vez que eso está, ahora viene una metodología de implementación que está basada en la lógica de gestión de proyectos que proponemos es controlar el número de tareas abiertas en el proyecto de acuerdo a la capacidad del recurso. Es decir, no pretender que ahora que vamos a hacer el proyecto y lo vamos a ejecutar, ahora todo el mundo coge una parte y todo el mundo sale al tiempo a ejecutar y a implementar. No, primero una tarea lo más acotada posible y normalmente tratamos de escoger la tarea que es la más importante y la que va a tener un impacto inmediato sobre el desempeño y que la podemos hacer hoy y que consume una capacidad de recursos de personas lo más limitada posible. Y después la disciplina de irlo repitiendo en tamaños de tarea pequeño, corto, pero muy rápido, intenso y midiendo el resultado para saber si que la lógica que teníamos de cómo implementar realmente está produciendo. Okay. Yo complemento simplemente con que TOC es la ciencia del enfoque. Es decir, si uno en la organización hace los análisis, por supuesto las herramientas que nosotros tenemos desarrolladas para eso, si uno empieza a llegar a cuál es hoy el punto medular donde enfocar recursos, tiempo, personas, alinea la organización y sus indicadores en función de ese recurso, primero le es fácil renunciar y decir a todo lo que traiga en el momento, porque él lo puede dejar parado para otro momento y solo enfocar esfuerzos en aquello que usted sabe que si toca lo va a mover. Si en su hipótesis no quedó bien planteada por algún motivo, muy rápidamente pues también se va a dar cuenta para devolverse, encontrar en dónde pudo estar el fallo y volver a replantearla y tomar la decisión. Los procesos de estrategia son procesos constantes, son continuos. No es un proceso de reunirse una vez al año y mirar qué pasó y recoger información, sino es un proceso continuo. Con eso, pues cerraría yo esta pregunta. Voy a juntar otras dos preguntas que tengo acá. Una que nos hace Sandra de cómo hacerlo en empresas pequeñas. La otra, Adriana, que si aplica para cualquier sector y es exitoso. Javier. Listo, para empresas pequeñas no hace diferencia. El tema está usualmente en que una empresa pequeña tiene menos recursos, ha aprendido menos cosas, está menos organizada a veces, ¿sí? O tiene menos formalización de los procesos. Es más intuitiva, es más empírica en ese sentido. Pero aplica exactamente igual. Yo le diría, dependiendo de la empresa, la recomendación que les hago, perdón que haga propaganda, pero es que es un tema que a cualquiera le sirve. Este libro se llama La Meta, del doctor Goldratt. Es el primer libro que escribió en el año 83. Ahí tiene en la descripción de toda la historia tiene tres indicadores. Uno, throughput, que es la velocidad de generación de dinero a través de las ventas. El otro, que es inversión o inventario, que es todo lo que uno compra para transformarlo en producto que vende para generar throughput. Y el tercero, el resto es gasto operativo, lo que necesita meterle adentro a la empresa para que todo el mundo haga y opere y ayude a convertir el inventario o la inversión en producto y throughput. Cuando uno usa esa lógica, esos tres indicadores, que es como la contabilidad o las finanzas de una tienda, el dinero que me entró, el dinero que pagué, el dinero que me quedó y el dinero que le pagué a los empleados, a la gente. Esa es la manera más simple de entender qué decisiones son las que más me convienen. Eso es lo primero que yo haría. Después, la otra pregunta de ¿cuál era, Joe? Que si aplican todos los sectores, sí, por eso las conté. O sea, sí. Sí, en realidad no conozco todavía ninguna organización donde estos conceptos, porque son genéricos desde el punto de vista de pensamiento sistémico, donde
no apliquen. Algunos van a ser más potentes que otros porque nuestra intuición de cómo trasladar este conocimiento que partió de los sistemas productivos, de las plantas de producción y operaciones, a un sistema de servicio, por ejemplo. Pero para que tengan una idea, hoy en día existen sistemas y procesos aplicados en sistemas de salud, en gobierno, en Estado, servicios sociales que el gobierno le provee a la población de las ciudades en el estado de Utah, para administrar proyectos de reconstrucción de infraestructura en Japón, para desarrollar emprendimiento y financiamiento de actividades para captar inversión extranjera en Luxemburgo, y así sucesivamente. ¿Ya? Correcto. O sea, que son nada que ver con productivo, cadena de suministro, retail, o sea. ¿Qué tanta información se necesita, nos pregunta Claudia Perlaza, para la implementación si la empresa es nueva en el mercado? Si la empresa es nueva en el mercado, yo diría que, es decir, que no tiene tanta información. Yo diría que la información que tenga, partimos de ahí, es la que hay. A veces nos han preguntado, por ejemplo, si se requiere algún tipo de prerequisito para poder implementar este tipo de cosas. La respuesta es que no. El punto de partida, el que sea, lo que sucede es que hay un camino más largo que recorrer y aplican más o menos cosas. O sea, por ejemplo, yo no puedo poner una solución robusta de cadena de suministro si todavía apenas tengo 3, 4 clientes. No vale la pena. Entonces hay cosas que se pueden hacer manual, o en Excel, o a lápiz, o con post-its. O sea, los mecanismos y las herramientas se definen de acuerdo a la necesidad y el tamaño de la empresa. De acuerdo. Nos pregunta Sandra Herrera, que tiene una inmobiliaria, y cómo hace para dirigir y transformar si el personal es freelance y además con una generación no muy tecnológica, promedio de edad 45 años. Ok, esa es bien específica. Sí, y gracias porque nosotros también estamos por ahí. Sí, o sea, nos daría trabajo porque estamos por encima de 45. A ver, en ese caso en la inmobiliaria lo que hay que hacer es entender cuál es el conflicto medular que le impide operar mejor. Porque hay una serie de supuestos sobre, primero, ¿por qué tener un modelo freelance? Pero si el modelo es freelance, ¿hasta dónde le llega? Porque al final lo que estoy suponiendo es, como compañía inmobiliaria, el gran reto es conseguir clientes. Clientes que quieran vender o quieran alquilar la finca raíz y después uno salir a colocarlo. Yo creo que si uno hace el análisis de cuál es la realidad y cuáles son los dolores que tienen, logramos encontrar el conflicto medular, muy probablemente nos va a dar una dirección de solución que en ese momento, por eso no me atrevo a decir la solución es esta, en ese momento va a decir, ¿sabe qué? No importa que tengan 45 años, no importa que tengan poca penetración tecnológica, lo que necesitan es herramientas, una herramienta tan simple que funciona en muchas empresas, y voy a hablar de producción, pero es lo mismo. La reunión diaria de 15 minutos. En la planta, todo el mundo parado, 15 minutos para decir qué pasó ayer, qué necesitamos hacer hoy, tenemos todo lo que necesitamos, sí o no. Y ya, ustedes no tienen ni idea de la magia que produce esa reunión. Entonces, eso es lo que le diría. Ok. Igual. Corina Restrepo, ya nos dicen que debemos terminar. Vamos a hacer 2 preguntas muy breves. Una de Corina Restrepo en función de que si esto se puede hacer para una empresa familiar que apenas está arrancando. Creo que con la respuesta anterior queda cubierto. Sí. No depende si es familiar o no. Al final, si la idea es buena, si tiene un mercado objetivo, una oferta de valor, y todos los días usted tiene la flexibilidad para analizar el camino, todas las reglas, todas las herramientas se aplican. Así es. Finalmente, Nancy Solarte nos pregunta qué metodología estamos utilizando para recoger datos en medio de la crisis. Pues los datos, uno a veces piensa que recoger datos es lo más importante, y en realidad los datos que estamos utilizando son del desempeño de la empresa en particular, que normalmente pues los dueños y la gente que trabaja ahí conoce relativamente bien el entorno donde se mueve, el mercado, los clientes, y a partir de ahí diseñar cuál es la estrategia y saber qué está pasando, porque tienen un grado de sensibilidad inmediata.
¿Estamos vendiendo más o menos? ¿Nos están faltando clientes? ¿Sí o no? ¿Tenemos suficiente materia prima? ¿Sí o no? Son cosas de contingencia y coyuntura ahora. Pero después, para adelante, los datos que uno necesita recabar depende de la pregunta que quiera responder. De acuerdo. Y sobre todo yo le digo más a Christensen, no, le contesto con lo que nos decía Christensen, los datos son importantes, pero no es el centro. Tratemos más bien de leer el entorno y adaptarnos de manera creativa. Los datos a veces nos amarran muchísimo y son también uno de esos seductores, recuerden, que nos llevan a que nosotros mismos saboteemos esa oportunidad de hacer cosas nuevas. Creo que el momento que nos está dando la vida, al final casi todas las empresas tienen que volver a empezar de cero. O sea, todas son nuevas y los datos de lo que pasó hacia atrás no nos están sirviendo para nada para las decisiones que tenemos que tomar hacia el futuro. Nos darán alguna guía, pero todo el futuro lo vamos a construyendo con esas acciones del hoy y de ir tejiendo esas realidades, entregándole valor a alguien y adaptándonos a ese medio que está ocurriendo. Bueno, yo creo que ya con esto Felipe nos hizo otra pregunta, pero creo que ya fue contestada, de una empresa pequeña que está en internet, que creo que fue lo mismo hacia la empresa familiar de Corina. Les agradecemos mucho. Recuerden que los esperamos el lunes en nuestra siguiente charla, también en nuestro siguiente tema, para que continúen entonces conectándose con nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Cualquier Muchas pregunta, gracias, hasta sigue luego. abiertos los Javier, canales, ¿no? Jorge Luis y Luis Alfonso, muchísimas gracias por esta información y por esta alianza. A los participantes, muchísimas gracias por estar conectados y por sus preguntas y valiosas intervenciones. Los esperamos el lunes. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.